En este video, exploraremos la historia de las esmeraldas, el oro y el petróleo en Colombia, un país rico en recursos naturales que han dejado una huella indeleble en su economía, cultura y sociedad. Colombia es reconocida a nivel mundial como uno de los principales productores de esmeraldas, con minas que han sido explotadas desde tiempos ancestrales. Descubriremos cómo estas piedras preciosas de un verde intenso han sido apreciadas por su belleza y valor, y cómo han sido parte integral de la historia y la identidad colombiana. El oro, otro tesoro que ha marcado la historia de Colombia, ha sido objeto de conquistas, exploraciones y fiebres del oro. Exploraremos los momentos clave en la búsqueda y explotación del oro en el país, desde los tiempos de la colonia hasta los descubrimientos en el siglo XX. Además, analizaremos el impacto del oro en la economía y la cultura de Colombia. Y no podemos olvidar el petróleo, el recurso que ha impulsado el desarrollo y transformación de Colombia en el siglo XX. Investigaremos los importantes yacimientos petroleros que han posicionado a Colombia como uno de los productores clave en América Latina. También abordaremos los desafíos y las implicaciones económicas y ambientales de la industria petrolera en el país. Acompáñanos en este apasionante recorrido por la historia de las esmeraldas, el oro y el petróleo en Colombia. Empecemos. El oro es uno de los recursos naturales más valiosos del mundo. El oro en Colombia tiene una gran participación de la minería nacional. En 1991 se registró una producción de 1.120.256 onzas Troy. Pero, ¿qué son las onzas Troy? La onza Troy es una unidad de medida imperial británica. Actualmente se emplea principalmente para medir el peso de los metales preciosos, como el oro. Una onza Troy equivale a 31,1 gramos, mientras que una onza normal equivale a 28,34 gramos. La producción de oro supuso el 50% de la producción minera, si no contamos el petróleo, y el 1% del Producto Interno Bruto. Antioquia fue el primer departamento productor, con el 48% de la producción, seguida de Bolívar con el 22%, Chocó, Córdoba, Nariño y otras regiones del país con el resto. La pequeña y mediana minería representó el 91% de la producción, y la gran minería solo el 9%. Dejando una clara diferencia con la década del 70, donde era un poco más parejo. ¿Pero esto a qué se debe? Principalmente por la llegada de pequeños explotadores, y por los cambios tecnológicos que incrementan el rendimiento y la productividad. En la extracción encontramos dos tipos, la minería de aluvión y la minería de filón. ¿Cuál es su diferencia? Una mina de aluvión se refiere a una forma de extracción de oro, que implica la recuperación de partículas de oro libres, que se han erosionado de las rocas, y se han depositado en los sedimentos del lecho del río. En este tipo de minería, los mineros buscan oro en los sedimentos del río, y utilizan técnicas de lavado de oro para separar el metal precioso de la arena y la grava. Mientras que la minería de filón, es un yacimiento mineral que se encuentra en la roca dura, y que se extrae mediante túneles subterráneos o a cielo abierto. Los filones se forman por la concentración de minerales en las grietas y fisuras de las rocas a través de procesos geológicos complejos. Teniendo clara la diferencia, encontramos que en Colombia el 78% de la extracción se hace por medio de minas de aluvión, y el restante por minas de filón o beta. Esta diferencia se debe a su relativa facilidad, y a que se encuentra en departamentos como Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño. Por otro lado, las minas de filón se localizan en la Cordillera Central, en Antioquia, y en los departamentos del Tolima, Cauca, Nariño, Chocó y Santander. A pesar de la importancia del oro en la economía del país, no se tiene un conocimiento geológico completo sobre las reservas. El uso de maquinaria convencional de movimiento de tierras está generando un deterioro del medio ambiente por su destrucción de la capa vegetal y de la vida acuática de los ríos. En 1967, solo el Banco de la República tenía la exclusividad de la tenencia y comercialización del oro. Sin embargo, en 1993 se permitió la compra, venta y posesión de oro, ya sea en polvo o en barras. Con esto el gobierno se encargaba de reglamentar y regular la comercialización interna y externa. Mientras que el Banco de la República mantuvo la exclusividad de compra y el precio que tiene como referencia el precio internacional. Ahora hablemos un poco sobre la demanda internacional. La mayor parte del oro ha sido destinada a procesos industriales, tales como joyería, elaboración de circuitos electrónicos, aleaciones para uso odontológico, acuñación de monedas, entre otras. Y una menor parte ha sido mantenida en forma de activos financieros. En el corto plazo, los precios internacionales dependen en mayor medida de las variaciones de producción, de los cambios en las políticas de compra, venta, y los cambios en el desempeño de la economía mundial.
La actividad petrolera en Colombia arranca hacia principios del siglo XX, cuando el general Rafael Reyes otorgó el primer contrato que permitía al señor Roberto de Mares explorar y explotar la zona del Magdalena Medio, que sería llamada como la Concesión de Mares. En esa misma época también se dio un contrato al general Virgilio Barco Martínez para hacer lo mismo pero en la región del Catatumbo. Pero no sería hasta 1921 cuando se empezaría a explotar. Para la época el periodo de explotación era de 30 años y eran compañías extranjeras con representantes en el país. Estas empresas tenían mucha libertad de acción, a comparación de la nación, que tenía muy poca intervención y control, además de las bajas regalías que la nación recibía. Este tipo de contratación petrolera es conocido como contratos de concesión y estaría vigente hasta 1974, donde entrarían los contratos de asociación, que más adelante hablaremos de ellos. Sin embargo, en 2004 el presidente Álvaro Uribe reviviría los contratos de concesión. Como puedes darte cuenta, toda la actividad petrolera del país era controlada por empresas privadas, en mayor medida porque el consumo de hidrocarburos era muy poco y la producción era exportada. Pero aquí nace la empresa colombiana de petróleos, más conocida como Ecopetrol, como empresa del Estado con el fin de recibir las explotaciones y las instalaciones industriales de la concesión. Pero antes de continuar, tenemos que hablar de la Ley 20 de 1969, que pretendía abolir la propiedad privada del subsuelo como sistema de contratación petrolera, respetando los derechos adquiridos en cuanto a la existencia de yacimientos descubiertos. Gracias a esta ley, Ecopetrol recibió determinadas zonas para ser exploradas y explotadas. Con esto, el Estado buscaba mayor participación del negocio del petróleo, a través de los contratos de asociación. Espera, si te está gustando el video, nos ayudarías mucho dejando tu like y suscribiéndote. Es gratis. Continuemos. Pero, ¿cómo funcionan los contratos de asociación? Bien, la compañía privada que esté interesada en explotar petróleos se compromete en un plazo de 6 años que pueden ser extendidos a explorar dicho territorio. Ese territorio primero fue entregado por el Estado a Ecopetrol, recordemos. Una vez terminado este tiempo, si Ecopetrol está de acuerdo en que existe un yacimiento que justifique su explotación, reembolsará la mitad de los gastos al asociado, es decir, la empresa privada, además de asumir de ahí en adelante la mitad de las inversiones para la explotación y transporte. Durante los 25 años de explotación, la asociación paga a la nación y a otros entes una regalía, que depende del tamaño del campo y otros factores. Una vez restadas las regalías, las pérdidas y el costo por operaciones queda ya el total para la asociación, en este caso Ecopetrol y la compañía privada. Para 1974, Ecopetrol también compraba a la ESO, la refinería de Cartagena, consolidando un monopolio de la refinación en el país. Nos faltan unas partes importantes, que son el transporte, refinación y la distribución. Durante muchos años, estas actividades habían sido muy reguladas y prácticamente ejecutadas por Ecopetrol. No fue hasta el gobierno de César Gaviria donde incentivó la participación del sector privado. Para todo esto se necesitan una serie de permisos y de contrataciones que permiten a empresas privadas el uso de los oleoductos y la refinación del petróleo. El país cuenta con 2 centros principales de refinación: Marmonal, en la bahía de Cartagena, y el complejo industrial de Barrancabermeja, donde Ecopetrol tiene la más grande refinería y varias industrias petroquímicas. Abastecimiento y demanda nacional. Colombia fue autosuficiente y exportador neto desde comienzos del siglo hasta 1974, pero los bajos precios internacionales del petróleo y algunos elementos de la política petrolera no incentivaban la explotación en el país. Por eso, Colombia tuvo que importar más de 240 millones de barriles entre 1975 y 1985, por un valor de $5.000 millones. Cuando se consolida la nueva política petrolera, en los años 80 se recupera el sector de los hidrocarburos. Esto condujo al descubrimiento y explotación de importantes yacimientos en los llanos orientales y en el río Magdalena. Colombia tiene una alta gama de crudos de diferentes características. Los crudos pesados, muy densos y espesos, hacen imposible su explotación por su difícil manejo para el transporte y su precio, dando un precio para refinar más costoso. Los crudos livianos, en comparación, son más fáciles y económicamente transportables. Con esto, un menor costo de refinación y mejores precios en el mercado internacional. Este conjunto de variables plantea un problema técnico-económico,
donde se debería buscar el mínimo costo del producto puesto en sitio de consumo. Los precios de compra por Ecopetrol son determinados por el mercado internacional, mientras que los precios de venta los fija el gobierno nacional. Por esto, hoy en día, el gobierno indica que hay un alto déficit que presenta el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, haciendo que el precio suba paulatinamente, quizá durante los próximos 2 años. A lo largo de la historia, las esmeraldas colombianas han sido muy valoradas por su rareza y belleza. Los antiguos egipcios, por ejemplo, consideraban las esmeraldas como símbolos de renacimiento y fertilidad, y las utilizaban en sus joyas y adornos funerarios. En la cultura precolombina, los muiscas utilizaban las esmeraldas para rituales y ofrendas a sus dioses. También las utilizaban para decorar sus templos y estatuas. Más adelante, durante la época colonial, la explotación de las minas de esmeraldas en Colombia se convirtió en una actividad económica importante. Los españoles controlaban gran parte de la producción de esmeraldas y se encargaban de exportarlas a Europa. Sin embargo, debido a la falta de inversión en las minas y la inestabilidad política en la región, la producción de esmeraldas disminuyó significativamente en los siglos XVIII y XIX. Pero, a principios del siglo XX se descubrieron nuevas minas de esmeraldas en la región de Boyacá, lo que llevó a un renacimiento de la industria. Y para la década de 1920 se fundó la Sociedad de Esmeralderos de Colombia, una organización que buscaba regular la producción y la venta de esmeraldas en el país. Desde entonces, el gobierno colombiano ha implementado medidas para controlar y regular la industria de las esmeraldas y ha promovido la explotación sostenible de las minas. Antes de continuar, si te está gustando nos ayudarías mucho dejando un like y suscribiéndote para más historias colombianas y del mundo. Es gratis, continuemos. Pero, ¿dónde están ubicadas? Bien, las esmeraldas colombianas se encuentran principalmente en la región de Boyacá, en los municipios de Muso, San Pablo de Borbur, Maripí, Quipama y Gachalá, entre otros, en el centro de Colombia. En esta región nacería Víctor Carranza, mejor conocido como el zar de las esmeraldas, quien fue uno de los hombres más ricos gracias a su conocimiento y búsqueda de esmeraldas. Sobrevivió a la guerra de los cárteles y varios atentados. Una historia muy interesante. Si quieres un video contando la historia de él, déjenmelo en los comentarios. Boyacá ha sido conocida por sus yacimientos de esmeraldas desde la época precolombina, y la explotación de las minas ha sido una actividad económica importante en la región durante siglos. Pero, ¿por qué son tan apetecidas por el mercado mundial? Una de las razones por las cuales las esmeraldas colombianas son tan valoradas es debido a su color verde intenso. Este color se debe a la presencia de cromo y vanadio en la piedra, lo cual le da una tonalidad única y distintiva. Además, las esmeraldas colombianas suelen ser más transparentes que otras esmeraldas encontradas en diferentes partes del mundo, lo que las hace aún más valiosas. Hoy en día, las esmeraldas colombianas son reconocidas en todo el mundo por su calidad y belleza. Son muy valoradas en la industria de la joyería y se utilizan en la elaboración de piezas exclusivas y de alta gama. Además, las esmeraldas colombianas siguen siendo importantes para la economía del país, y su producción y exportación generan importantes ingresos para Colombia. Gracias por ver este video. Si te gustó nos ayudarías mucho dejando tu me gusta y suscribiéndote al canal. Deja un comentario de tu opinión. Hasta la próxima.